tardes, les habla el ingeniero agrónomo Adonai Porras. Hoy nos corresponde hablar de los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. Actualmente la agricultura orgánica es tendencia. Muchos agricultores están utilizando de una forma racional y equilibrada junto con los fertilizantes químicos. Hoy vamos a hablar de cuándo usar un ácido húmico y cuándo usar un ácido fúlvico. Es importante primero describir los beneficios de cada uno de ellos. En este caso, los ácidos húmicos mejoran la estructura del suelo porque dan una mayor granulación y una mayor resistencia a la erosión. Aquellos suelos que tienen alta concentración de ácidos húmicos, pues la escorrentía no hace efecto en el desplazamiento de las partículas del suelo. Otro beneficio del ácido húmico es que aumentan la capacidad de retención del agua. Por los complejos que tienen los ácidos húmicos, pues se mejora la retención de agua en esos suelos que tienen concentración de ácidos húmicos. Otro beneficio es que mejoran o facilitan la absorción de nutrientes por la planta. Al estar un suelo más granulado, pues permite a la planta, a las raíces, tener una mejor absorción de los nutrientes que hay en los mismos. Igualmente que los ácidos húmicos, por ser unas sustancias complejas, estimulan pues la formación de ácidos húmicos que también son artífices en la retención y en la absorción de nutrientes. Hablemos ahora del otro ácido, que es el fúlvico. Los ácidos fúlvicos coadyuvan, estimulan la actividad microbiana del suelo. Tienen una capacidad quelatante. En el video que vimos sobre quelatos, fertilizantes quelatos, vimos que los quelatantes orgánicos son importantísimos y en este caso los ácidos fúlvicos cumplen esa función. Un quelatante es aquel que sostiene un microelemento o un calcio o un magnesio y lo suelta cuando la planta lo requiere y evita que ese micronutriente sea transformado por los coloides o absorbido por los coloides del suelo. Y le permiten, por supuesto, absorberlo las raíces. Los ácidos fúlvicos generan nuevas raíces. Quizás los ácidos fúlvicos son uno de los mejores enraizadores que existen en el mercado y también contribuyen a formar más agregados en el suelo. Entonces ya vimos estas características de los ácidos fúlvicos y los ácidos húmicos. Ahora vamos a diferenciarlos con parámetros, con los aspectos que lo diferencian a cada uno de ellos, y al tener esas características que los diferencian, nos permite determinar cuándo usar uno y cuándo usar el otro. En este caso, vamos a definir de dónde provienen los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. Los dos provienen de la descomposición de la materia orgánica, pero en el caso de los ácidos húmicos, pues corresponden a etapas avanzadas de descomposición, mientras que los ácidos fúlvicos, que vienen pues, de la materia orgánica, vienen de etapas iniciales de descomposición. Es decir, en la primera etapa de la descomposición de la materia orgánica se forma ácido fúlvico y en la etapa mediano y largo plazo se forman el ácido húmico. La mayor proveedora de ácidos fúlvicos y húmicos es la leonardita. De hecho, a nivel comercial, los ácidos fúlvicos y húmicos que existen provienen de la leonardita, la cual aporta un 85% de ácidos fúlvicos y un 40% de ácidos húmicos. Entonces, la leonardita, que es una especie de materia orgánica originada por la descomposición por miles y miles de años en el suelo de restos de vegetación, son los que comercialmente actualmente nos proveen de ácido fúlvico y de ácido húmico. Otro parámetro es el color. Generalmente los ácidos fúlvicos son de un color más claro, que va del amarillo a un marrón claro, mientras que los húmicos son de color oscuro, van de un marrón a un color negro. Este es un parámetro de comparación.
Otro aspecto es la capacidad quelatante. Ya hablamos que los ácidos fólbicos tienen una alta capacidad quelatante porque en su interior pueden mantener microelementos o en este caso algunos elementos secundarios como el calcio y el magnesio y lo van soltando a medida que la planta lo va absorbiendo. El ácido húmico, por la complejidad de su estructura, su capacidad quelatante es muy baja. Otro aspecto que debemos diferenciar es el periodo de acción. La acción de los ácidos húmicos es a largo plazo, es una acción lenta y es duradera, por supuesto porque afecta o interviene en la estructura del suelo y por supuesto en la absorción de la planta. Pero el ácido fúlvico es un ácido que actúa a corto y mediano plazo. Su acción es más rápida sobre la planta. Sobre la planta su acción es más rápida. Por eso se utiliza en forma foliar acompañada de otros fertilizantes porque su acción es más rápida. El intercambio catiónico, que es la capacidad pues, de intercambiar iones, por supuesto, los ácidos húmicos, su capacidad de intercambio catiónico es muy alto, mientras que el ácido fúlvico es bajo. Otro elemento es el grado de asimilación. La planta absorbe la absorción o la asimilación de los ácidos húmicos es más bajo. Recuerden que su acción es lenta y duradera a largo plazo, mientras que los ácidos fúlvicos de corto plazo, por supuesto, su grado de asimilación es mucho más alto. Otro parámetro es la vía de aplicación. Generalmente los ácidos húmicos se aplican vía suelo, vía edáfica, porque eso hace que se aumente la fertilidad del suelo y por supuesto se mejore la estructura. Por lo tanto, aplicar ácidos húmicos antes de la siembra, unos 6 meses o un año antes, esto me va a reforzar la fertilidad del suelo y la estructura del mismo. Mientras que los ácidos fúlvicos es necesario aplicarlos vía foliar. ¿Por qué? Porque tienen una rapidez de absorción por las hojas y eso permite, cuando tenemos deficiencias nutricionales que nos salen en un momento dado de un cultivo, pues los ácidos fúlvicos son una herramienta para atacar esas deficiencias nutricionales, porque el ácido fúlvico yo lo puedo acompañar con el elemento que me está faltando, llámese magnesio, calcio o en su defecto un microelemento. Recuerden que él es una sustancia quelatante. Este es un parámetro muy importante. Si yo voy a atacar una deficiencia, pues yo utilizo ácido fúlvico conjuntamente con el micronutriente o el nutriente secundario que me está faltando. Mientras que yo los ácidos húmicos lo que hago es reforzar esa estructura, esa fertilidad del suelo, y lo hago cuando tengo pensado a mediano y largo plazo establecer un cultivo. Otro elemento que me permite definir cuándo usar los ácidos húmicos y cuándo usar los otros, que son los fúlvicos, es cómo tengo el pH en el suelo. Si yo tengo suelos ácidos, pues yo no debo usar ácidos húmicos porque ellos se precipitan, los voy a precipitar. Pero si tengo el suelo ácido, sí puedo usar ácidos fúlvicos porque ellos son solubles en medio ácido. Al contrario, si tengo suelos alcalinos, pues debo usar, en este caso, ácidos húmicos que son solubles en medios alcalinos. También puedo usar ácidos fúlvicos que no precipitan y por supuesto son solubles tanto en medios alcalinos como en medios ácidos. Entonces el fúlvico yo lo puedo usar tanto en suelos ácidos como en suelos alcalinos, mientras que el ácido húmico no lo debo usar en suelos ácidos, pero sí lo debo usar en suelos alcalinos. Y esto es muy importante a la hora de definir cuándo usar uno y cuándo usar el otro, porque me lo determina el pH que tengo en el suelo. Por eso que los productores deben de tener siempre presente cómo está el pH de su suelo y cada año estar haciendo análisis del suelo para saber cómo está el pH. El pH determina el rendimiento de su cultivo, determina la rentabilidad de su cultivo, porque si yo tengo un pH ácido, estoy botando dinero, y si tengo también un pH alcalino, también estoy botando dinero dependiendo del fertilizante que estoy usando. Y en este caso, los ácidos fúlvicos y húmicos, que son compuestos orgánicos, también tienen un papel importante
y su uso lo determina el pH del suelo. En cuanto a la concentración de nitrógeno, por supuesto los ácidos úmicos tienen una alta concentración de nitrógeno, mientras que el ácido úmico, como lo hemos visto, se formó en las primeras de cambio en la distribución de materia orgánica, pues su concentración de nitrógeno es baja. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros la presencia de ácidos úmicos y de ácidos fúlvicos? Ya dijimos que la neonamida me aporta un 85% de ácido fúlvico y un 40% de ácido úmico. La turba negra, un 20% de fúlvico y un 10% de úmicos. El estiércol como tal, me aportan 15% y un 4% de úmicos y un 15% de fúlvico. Y el compost, un 5% de fúlvico y un 2% de úmico. Observen que de todos estos materiales, la neonabrita, que existen yacimientos en algunos países del mundo, es la gran aportante y es la que me provee los ácidos úmicos y fúlvicos que hay a nivel comercial, tanto en forma de polvo como en forma líquida, como sucede con los ácidos fúlvicos. Ahora, ustedes me van a preguntar, bueno, ¿qué dosis debo usar, por ejemplo, de ácidos fúlvicos? Todo depende del sistema de riego que yo tengo. Si tengo un riego laminar, pues de 40 a 50 litros por hectárea, unas 2 a 4 aplicaciones por ciclo. En un riego localizado de 35 a 50 litros por hectárea, unas 3 a 5 aplicaciones por el ciclo de cultivo. Y a nivel foliar, unas 30 a 50 litros por hectárea, unas 4 a 6 aplicaciones por ciclo. Y esta quizás es una de las herramientas o las formas de aplicación más importantes de los ácidos fúlvicos, por la facilidad en que la hoja de las plantas lo absorbe y eso se aprovecha para hacer las aplicaciones de otros micronutrientes y de otros nutrientes. En el caso del ácido úmico, pues en fertirrigación, unos 5 cc por cada litro de agua. A nivel foliar, puede ser un cc por cada litro de agua. Como enraizador, en este caso después de los trasplantes, unos 0.5 litros de ácido úmico por unos 10 litros de agua, unos 100 litros de agua. Como mejorador de suelo, unos 30 a 40 litros por hectárea, en el caso de los ácidos úmicos. A nivel comercial, pues tenemos diferentes presentaciones, en este caso una presentación de ácidos úmicos, también son úmicos, y este es un caso de ácidos fúlvicos que se venden a nivel comercial. Hemos dado pues una visión de cómo diferenciar y cómo tomar la decisión acertada para usar un ácido fúlvico o un ácido úmico. Muchísimas gracias por su atención. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.